Y entonces, como per se la tradición no puede perderse, se divide, ¿no? Se divide en parcelas, ¿no? Con una dirección, digamos, de algunos maestros de la tradición, ¿no? Que ojo, el maestro de la tradición, el gurú, que finalmente en sánscrito, la lengua sagrada india, quiere decir guía. Un gurú es un guía, pero que está en condiciones de guiar a alguien, ¿no? También tenemos en esta época la parodia del gurú, el que nos lleva hacia el abismo. Entonces el gurú, que no necesariamente tiene que estar, al contrario, hay que dudar hoy en día, con un mantón o con un turbante o haciendo cosas raras, eso en todo caso es Tuzán. No sé si recuerdan el personaje de algo de Tuzán. Tuzán eso sí, lo hacía. ¿Qué sería el personaje de Tuzán o tantos otros que trabajan en los circos, en los cabarets? Que sí, tragan sables, comen vidrio, se acuestan en camas con clavos. Eso es gente que verdaderamente fue o aprendió eso en la India. El faquirismo. Ahora el faquirismo, a su vez, para la religión tradicional hindú o india, esto es los Vedas o el Vedanta, eso es como una chapucería, son como efectos especiales. Es como que el fakir es el más despreciado, es como que aprende la superficialidad, ¿sí? ¿No? La exterioridad de un truco. ¿Sí? Sería el que, por ejemplo, aquel alquimista que en la alquimia busca exclusivamente la parte material, esto es, convertir el plomo en plata o en oro, pero para llenarse los bolsillos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea que hay, en la tradición puede haber también falsas tradiciones, contratradiciones y pseudo tradiciones. Las más peligrosas son las pseudo, porque las contra, generalmente con tipo de información o de formación más o menos, más o menos sólida, se puede pescar. El problema es la pseudo tradición. Esta es la que se mezcla con algunos, se adorna con algunos datos tradicionales. ¿Por qué no lo pagas esto, che? La que se adorna con ciertos datos tradicionales, ¿no? Por ejemplo el faquirismo, ¿no? Y los usa para ese tipo de cosas. Entonces, como la tradición no puede perderse, se divide. Imaginemos una hoja de papel blanco, para hacerlo más simbólico, ya que el blanco es el color de la virginidad, del empezar de cero, ¿no? De la pureza. También lo contrario, la polaridad del símbolo del color blanco es quedarse en blanco, se quedó con la mente en blanco, se quedó con la tabula rasa. Michael Myers en Halloween quedó así. Entonces imaginemos una hoja de papel blanco, una hoja Canson, y ante un momento, como por ejemplo el fin de la Edad Media, el otoño de la Edad Media, algo de una presión exterior a la tradición, ¿no? Que por diversos motivos no puede detenerse por determinadas cosas, esa hoja de papel se divide en cuatro partes iguales. ¿Qué tal? Y esas cuatro partes iguales como los hijos de fierro. Ben Hernández, nuestro Hernández, no es que escribió sobre gaucho, la guitarrita y todo eso, ¿no? Estaba bastante iniciado nuestro José Hernández, ¿no? Por otro lado, el sargento se llama Cruz, ¿no? La cruz final, Fierro, sus dos hijos y el hijo de Cruz, se dividen por los 4 puntos cardinales. Eso podría ser también una forma de ver cómo se reparte la tradición. Entonces, ante ese bloqueo de las fuerzas antitradicionales, se divide en 4, como los hijos de fierro. Cada uno va por una dirección. Eso sería lo que se llamaría geografía simbólica. Esto es norte, sur, este y oeste. Y cada uno sufre una diáspora, lleva una diáspora. Por ejemplo, a partir del otoño de la Edad Media, 1450, hay 2 o 3 formas de diáspora de lo tradicional bastante claras y comprensibles. Espero que yo las haga también claras y comprensibles. Una es lo que se llama cómicos de la legua, las kermés, ¿no? El circo sobre todo, los circenses. Ligado por ciertos lados de Europa. Y conserva la tradición de manera parcial.
Por ejemplo, en los juegos entre los payasos, el maquillaje de los payasos, los juegos que se hacen en el circo, todos tienen una simbólica iniciática. Ahora, con el paso de los siglos y el paso de girar por toda Europa, imagínense que ahí pasar de un país al otro, de un pueblo al otro, ya era pasar muchísimo. Tal vez L'Écuyer o el domador de fieras, ahora con perdón de los que defienden el reino animal, o los payasos, que cada uno tenía una función, un maquillaje distinto, tal vez seguían interpretando eso circensemente, de manera de circo, como espectáculo, y olvidaban la función, la segunda historia, vamos a decir. Pero sí recordaban la parte gimnástica, la parte del truco, ¿no? Las famosas cachetadas y las tortas de crema, que también sabían usar los tres chiflados. Entonces la conservación de esa tradición, de esa forma tradicional, se hacía mediante la conservación tal vez superficial o física, o gestual, o mímica, o gimnástica, de esos elementos. Hubo otro tipo de diáspora que sería una diáspora curiosa, una diáspora interna. Esto es una diáspora, algo que se mueve, ¿no?, en errancia, pero que no se pierde por los caminos de Europa como los cómicos de la legua. Eso es lo que es la gran transformación de lo que se llama vulgarmente Renacimiento. Recuerden que Renacimiento no es una palabra que usaron los renacentistas. Es una palabra creada en 1830 por un autor anticatólico, se llamaba Michelet, que escribía como una mona, y que inventa el término Renacimiento para esa tesis que todavía algunos sostienen, de que el Renacimiento, o el 1400, fue como una suerte de salida de las luces y de la oscuridad medieval. Fue una continuidad, pero una continuidad, como ya aparece el mundo de la burguesía, el mundo de los bancos, ¿no?, el mundo del dinero virtual, ¿no?, paralela a Botticelli se acuña lo que se llama la cambiale, esto es el pagaré. O sea que ya aparece el dinero virtual y todo ese tipo de cosas. Entonces, a partir de ese momento, la pintura y otras cosas, modifica un poco, pero no en diáspora errante, sino internamente el concepto del arte. Igualmente, hay muchos pintores que entran en esta categoría un poco laxa y un poco chanta e improvisada del Renacimiento. Es obvio que si vemos pinturas como El nacimiento de Venus, de Botticelli, o los cuadros de Piero della Francesca, sobre todo la flagelación de Cristo, no sé si conocen ese cuadro, si no, lo ven, donde inventó Piero della Francesca el split screen antes de Brian De Palma. Pues está dividido en dos partes, cuadros que aparentemente no tienen nada que ver de época. En una Cristo está siendo flagelado, y en otra, dividida, ¿no?, con un eje vertical perfecto, en la mitad hay 4 o 3, no recuerdo, burgueses de Florencia ya debatiendo sobre negocios. Entonces que el mundo ya se ha dividido, ¿no?, entre esa tradición y el mundo de los negocios. Entonces la tradición se enmascara, se divide, y se convierte en eso que es mal llamado cultura popular, sino que es cultura tradicional en diáspora desde el otoño de la Edad Media. Se hace oral, por ejemplo, ¿no? Una forma de mantener esa cultura es la forma oral, la transmisión oral. ¿Por qué? Porque la transmisión oral permite, ya lo sabemos desde Sócrates, o de Buda, o Cristo, que la transmisión oral permite que eso no quede fijado, ¿no?, en el texto, como es lo de la imprenta, ¿no?, que empieza a tener otro tipo de circulación. Entonces, la superstición, precisamente, es una de las maneras, en que eso se conserva. El número 13 es muy sencillo. En la última cena había 13 personas. ¿Está? Bueno, perfecto. De pasar debajo de una escalera. Pasar debajo de una escalera es pasar debajo del patíbulo de Cristo. ¿Por qué? Por sinécdoque, toda escalera, todo madero, toda cosa de madera es el madero por excelencia, que es la cruz cristiana. Por cierto,
cuando la ven, hoy la podemos ver en detenimiento en el DVD, el Blu-ray, la escalera de caracol de Vértigo, ¿no? Si la detienen por momentos, vemos que la cruceta de abajo tiene una forma precisamente de cruz. Entonces, la cultura tradicional tiene muchísimas, tuvo, o sigue teniendo muchísimas formas de enmascararse para seguir haciendo o seguir transmitiendo aquello que tiene que transmitir. Muy importante para esto, para mí, en nuestra teoría, es que no necesariamente el que transmite algo, por ejemplo el payaso de un circo, ¿no? O el que hace, por ejemplo, un alambrista de alguna manera, o el que hace magia blanca, ¿no? Como René Laván, ¿no? Sepa exactamente cuál es la segunda historia. Lo importante es que pueda seguir transmitiendo, siquiera físicamente, mímicamente, la primera historia. ¿Por qué? Porque si pasa algo en algún momento, bueno, Hollywood fue ese momento, ¿no? En el cual las cuatro partes, los cuatro hijos de Fierro, o sea, Martín Fierro, los cuatro personajes de Fierro, se juntan, ¿no? Como dice Hernández, cada uno va a poner sobre la mesa, digamos, ese cuarto de la hoja de papel que se ha cortado o se ha dividido hace tiempo, hace siglos. Y ahí cuando se junten, se verá verdaderamente, se recordará qué es eso. De ahí viene también no el origen, sino el uso de la palabra símbolo. Símbolo, en griego, como les dije, quiere decir sin balein, quiere decir unir, hay síntesis, y balein, que es arrojar, de donde viene bala. Pero el símbolo, materialmente, ese es el símbolo en sentido no material. Materialmente, ¿qué era el símbolo? Era que en los banquetes griegos, obviamente nosotros conocemos el banquete de Platón porque quedó escrito, pero no es que ese tipo de enseñanza griega, que ya practicaba Pitágoras y antes no sabemos quién, digamos que ellos quedaron fechados, ¿no? Donde se sentaban una serie de maestros y una serie de discípulos, se tomaba vino, se comían nueces y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero como se dice precisamente en el banquete, en Platón, alguien pregunta, ¿no? Dice, pero ahora está Sócrates explicando todo esto. Pero cuando Sócrates no esté, o cada uno de nosotros que está ahora en este banquete, vaya por un lado de Grecia, o vaya por la Magna Grecia, o vaya por otro lado. ¿Qué pasará? ¿Cómo recordará la enseñanza de lo que en este momento Sócrates o Platón nos está diciendo? Bueno, es muy sencillo, dice este comentarista, ¿no? No es el texto de Platón, sino es lo que se llama una escolia, un comentario a pie de página. ¿Por qué? ¿Cómo terminan nuestros banquetes? ¿Cómo terminan los banquetes griegos? Y al final tomamos una medalla o un dado, lo cortamos por la mitad y se forman parejas. Entonces, cuando vayamos por los caminos y todo eso, nos encontraremos dos de nosotros, uniremos las dos partes de la medalla, las dos partes del dado, y eso será un símbolo. ¿Está? De ahí viene o sobrevive, no sé si existe eso todavía, la doble medalla, la media medalla que intercambiaban los amantes, los novios y todo eso. Porque más bajo todavía es lo que, en sentido sentimental y casi cursi, las parejas llamaban mi media naranja. Curiosamente, el que decía que la pareja era la media naranja estaba reproduciendo, a lo mejor sin saberlo, o sin saber absolutamente nada, el corte de las esferas platónicas en el banquete. ¿Está? El cine hace eso, de manera organizada. ¿Se entiende? O sea, con un equipo, con todo eso, ¿no? Más bien el cine, desde Griffith hasta Cameron, recupera todo esto y lo pone en escena. Esa sería la diferencia, no la ventaja si es mejor ni peor. Lo que el cine pudo hacer, sobre todo por insertarse desde Griffith en la sociedad industrial y tomar la máquina y desviarla para otros fines, es precisamente que pudo poner en escena, dramatizar toda esta serie de elementos y de datos tradicionales. ¿Está? Pudo hacerlo además para millones de personas. ¿Está? Bueno. Por ejemplo, señales de esto. Señales de esto. Los cómicos esos que aparecen
casi milagrosamente, ¿no?, en el Hamlet de Shakespeare. Aparecen esos cómicos, ¿no?, esos cómicos, ¿no?, que hacen una obra mímica, y lo que Shakespeare dice, ¿no?, que está diciendo, que yo estoy poniendo en letras lo que esta tradición errante, ¿no?, está haciendo. ¿Está? Bueno, los cuadros del Bosco, los cuadros de Bruegel, sobre todo la escuela flamenca, ahí también nos dicen en clave qué es lo que está pasando. Pero al igual que en el cine, nos dicen en clave con una primera historia reconocible. ¿Cuál sería la diferencia, entre el Bosco y Bruegel? Veo que el Bosco se lo ha tratado de recuperar con surrealismo, estupideces semejantes. No es que se torogaba, miraba por acá y decía estupideces. No. Obviamente el Jardín de las Delicias, que es un cuadro, aún para muchos de nosotros que, tenemos ciertos conocimientos, medio incomprensible. Sí, la yuxtaposición monstruosa entre lo humano, lo vegetal, lo animal. Pero eso era un cuadro. El Bosco todavía está en el 1400, y en Flandes, quiere decir, y es campesino. O sea que él está metido totalmente hasta las verijas en una cultura tradicional. Vive tradicionalmente. Él pertenece a una cofradía, todo eso. Así que, ¿qué serían esos cuadros más complejos? Complejos para nuestra mirada. Del Bosco, como el Jardín de las Delicias, o la extracción de la piedra de la locura, pero sobre todo el Jardín de las Delicias, que parece un galimatías. Eran cuadros para que lo comprara alguien, lo pusiera en la pared, ¿no?, en Sotheby's. No, era casi con seguridad el marco escenográfico de alguna palabra que es flamenca, de donde era el Bosco, que sobrevivió hasta el día de hoy, que se llama kermés. Kermés. En flamenco, ker, iglesia, mes, misa. O sea, en una ceremonia religiosa, pero donde esto, que para nosotros es muy difícil de descifrar, o descifrar parcialmente, era el decorado, era la escenografía, ¿no?, de una fiesta ritual. ¿Qué es ritual? ¿Se acuerdan? Donde cada acto, cada gesto es repetido intencionalmente. Y precisamente era campesina porque en el campo, hasta bien entrado el siglo XIX, cuando aparece la movilización total inglesa, ¿no?, el campo durante todo ese tiempo se sigue defendiendo cultural, mental, ideológicamente, religiosamente, de la cultura burguesa, que precisamente quiere decir de burgo, esto es de ciudad. ¿No? Entonces, paradójicamente, los lugares donde no entró la cultura, o para mí, mi gusto, la incultura burguesa o materialista, en los lugares campesinos, ¿no?, por ejemplo el sur de Italia, ¿no?, o ciertas partes de España, de las cuales muchos de nosotros provenimos, eso es muy importante para los argentinos, o ciertas zonas de Medio Oriente, que son básicamente los que han poblado la tradición europea argentina. En esos lugares no entró la civilización industrial, ¿no? Por diversos motivos no se le hizo entrar. Y entonces en esos lugares es donde sobrevivió más, tal vez como superstición, ¿no?, hacer los cuernos, por ejemplo, o ciertos gestos, ¿no?, que se han perdido en las películas costumbristas, ¿no?, cierta continuación del arte o del pensamiento tradicional. ¿Está? Una manera, curiosamente, ahora sí pone un poquito el aire, perdón. Una manera, curiosamente, de desfigurar eso es llamarlo cultura popular. Esto es muy importante. Desde El buen salvaje de Rousseau, eso es racismo progresista. Simula que le interesa eso, pero no le interesa el decir pueblo, decir, me ocupo de un arte infantil, ingenuo, alguien que toca la guitarrita, que no sabe lo que hace a lo mejor artesanías, ¿no? Eso es cultura tradicional, ¿no?, en diáspora del otoño. ¿No? Si quieren hacemos una sigla, pero eso no es cultura popular. ¿No? Siempre para que haya cultura tiene que haber una élite. Pero también tenemos que repensar el concepto de élite. No es alguien que vive en el barrio Parque, ¿no?, o en Manhattan, ¿no?, donde sea. Es alguien que intencionadamente en un grupo tiene una cabeza directiva, ¿no?, y enlaza esos datos tradicionales dispersos durante la diáspora. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Por supuesto, también tiene, como toda forma tradicional, tiene su lado paródico, su lado oscuro. ¿Qué quiere decir?
que como el mundo en su materialización fue avanzando, fíjense en el cine. El cine, aparte del poder que tenía, de esa alianza judía y católica, y del poder concreto que tenía, ¿no? Sin vueltas, mientras jugó hasta el 45, 46, ¿no? La primera etapa, de Griffith al sonoro, bueno, la Segunda Guerra. Vieron que ahí no se lo atacaba mucho, las fuerzas, digamos, del este, de Harvard, como digo yo. ¿Por qué? Porque era cultura popular, quiche, arte de masa, qué sé yo qué. Ahora, a partir del 45, a partir del 46, ¿qué pasa? Ahí se dan cuenta que esto es otra cosa, que más allá de la piscina y Beverly Hills y el Oscar y todo eso, había algo más. Y ahí es cuando empieza el ataque internamente, quiero decir, dentro del territorio norteamericano, sobre todo en Nueva York, contra lo hollywoodense. Esa idea de lo hollywoodense como lo vacuo, lo vacío, el espectáculo por el espectáculo, la frivolidad, qué sé yo, que las piscinas y las rubias recostadas y los productores con saco a cuadros y fumando enormes cigarros, ávidos de dinero, eso fue creado en el mismo Estados Unidos. ¿Eh? Obviamente por el lado histórico y cultural que se oponía a esto. ¿Está? Bueno, perfecto. Una de las formas de degradar esto es la palabra folclore. ¿No? Sean que yo hace 40 años trato de primero tranquilizarme cómo la gente que se dice nacionalista piensa que puede utilizar el folclore. La palabra folclore fue creada en Inglaterra en 1846. Quiere decir sabiduría popular. Y se creó precisamente para diluir, para volver infantil, para desfigurar la cultura tradicional de la India que había sido tomada imperialistamente por Inglaterra. Así que una persona que se dice anticapitalista o nacionalista o no sé qué y apuesta con el folclore sería prácticamente como invitar al enemigo en casa. Y no es una cuestión nominativa, porque sabemos que detrás de las palabras o detrás de los conceptos siempre hay un elemento polémico. ¿Está? Entonces eso es todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. El folclore, por otro lado, lo folclórico es la vulgarización intencionada de algo tradicional. Y eso fue creado en Inglaterra en 1846. Paralela a todo un montón de episodios históricos que no vamos entonces a apuntar. Así que esa idea de lo folclórico, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto en la India, estas esculturas y el Bhagavad Gita? Es folclore. ¿Está? Eso, cambiando lo que haya que cambiar, se hizo sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial del 45 con Hollywood. Y eso es cultura popular, esquís y todo ese tipo de cosas. ¿Está? Bien, eso es fundamental. Y sobre todo es fundamental sabiéndolo o entendiéndolo de este lado del mapa. ¿Está? Porque nuestros museos son más escasos en este caso, ¿no? Entonces tenemos que tener una visión más concreta de estas cosas, más política incluso de estas cosas. Vamos a empezar con la película, ¿te parece? Y pregunten, por supuesto, todo lo que quieran. Me tenía un poquitito. Como era, me levantaba, paraba, no, sigo así. Bueno. El film entonces comienza con una reconstrucción de lo que sería el cinematógrafo, que ya existía ya documentalmente en el año 13, cuando lo del Titanic. Entonces eso pasa de esa suerte de documentalismo a este elemento técnico, ¿no? Siempre además con el color azul, que va a ser uno de los colores tan importantes en el film. Tan importante que además va a estar justificado porque aparte del diamante, corazón del mar, tenemos el mar, el océano. Así que toda la significación de lo azul, eso es proceder de manera operativa. ¿Qué quiere decir?
se tiene el dato, el azul significa tal cosa y tal otra. ¿Pero qué? Se sostiene en algo común, ecuménico. En este caso el elemento marítimo. O se agrega un elemento ficticio que es un diamante, que generalmente, o muchos no he visto, son de color azul. Entonces se justifica eso mediante ese elemento. Entonces pasamos a este elemento, ¿no? Esta cosa ultra técnica. El cine, la autoconciencia, a partir del Padrino y del Exorcista, se empieza a explicar o a explicitar a sí mismo. Se empieza a decir qué somos, ¿no? Pero no como en sentido individual, personal, sino qué carajo estuvimos haciendo, ¿no? Entonces sería ese cruce, ¿no? Ese elemento primigenio del cinematógrafo a este elemento ultratécnico que es el mismo que usa el propio Cameron, ¿no? Sería adelantarse, ¿no? Como una gran forma de poder, pero de poder en sí mismo, que tal vez es el más importante de tener, ¿no? El aguantarse uno mismo. Es adelantarse a la crítica que a esta película se le puede hacer de que dispone de un aparataje técnico terrible, ¿no? A diferencia de esas primeras camaritas con las que por otro lado empezó a inventar el cine Griffith, ¿no? Pero en el medio, o sea, desde ese momento fundacional a hay algo que se quiere transmitir, ¿no? Por eso esa inmersión en el mar, obviamente pues se está buscando los restos del Titanic, y en lo azul. Y vieron que eso lo remata con una viñeta de cine mudo, ¿no? Redondel. Pero aparte el redondel también por la simbólica del elemento circular, que es la figura perfecta por excelencia. Bueno, sigamos. Por favor. Una de las cosas o elementos fundamentales del cine de la autoconciencia es la mirada. Obviamente en la mirada está todo el cine, ¿no? Pero habría una diferencia con el cine autoconsciente. A ver. En el cine Hitchcock, obviamente la cumbre del cine y la cumbre del cine clásico, la mirada tiene una característica, digamos, de transformación, de voyeurismo, de ver una realidad que no es cierta, ¿no? Pero no está puesta en crítica toda la mirada. En general, en el cine autoconsciente, si bien se continúa con el tema de la mirada, es cómo se mira esto. Por ejemplo, en una de las cimas de la autoconciencia, y para mi gusto, una de las más grandes películas de Brian De Palma, es Blood Out. Ahí se manifiesta más que nunca la diferencia. Es como que el cine autoconsciente, ¿ven? Este no está viendo nada. Está viendo algo de una determinada manera y después le agrega algo romántico o pseudo romántico de noticiero de que el compañero se burla enseguida, ¿no? O sea, no ve lo que está viendo, ¿no? Obviamente que después sabemos que además iba a buscar la guita, el corazón del mar, el diamante y todo eso, ¿no? O sea, él no ve esa, ¿no? Serán otros ojos, unos ojos centenarios, lo que le enseñarán a ver. En la película de De Palma, los que la han visto, y si no, ya tienen los deberes, son las mejores películas de De Palma, recuerdan que el personaje Travolta reinventa el cine, ¿no? Compra, ¿no? Recorta una serie de fotografías, las pone en movimiento, las monta y inventa el cine, ¿no? Más allá de la trama. Vieron que una vez que tiene la película, tiene tres tipos de mirada, o tres tipos de espectador. El policía que no la quiere ver, dice, déjese de joder, no me traiga esto. El productor de un programa de televisión que diga, tráigala, total en la televisión vemos cualquier cosa. Y el que sí sabe el valor de eso, y es el que la destruye, la gente de la CIA que la destruye. Así que en el cine autoconsciente, no es ya el tema de la mirada como en el cine de Hitchcock, sino el tema de las diferentes visiones de las cosas, ¿no? Por ejemplo, el prólogo de Halloween, se remata, comienza con, es toda una mirada, una construcción de una mirada loca de Michael Myers. Pero ¿cómo concluye ese gran plano secuencia? Con un corte, y en el cual pasamos y vemos que los padres de Michael a los 10 años le arrancan la máscara de payaso. Ahí ven de otra manera.
hemos visto todo el prólogo, visto subjetivamente por Michael Myers, y ese prólogo termina con la visión ya objetiva de los padres sobre él. Aquí de manera más irónica, ¿qué es ironía? Ironía es tomar distancia con el material tratado. Es algo fundamental. No es joda ni parodia. La ironía es... Bueno, Hitchcock lo inventó, ¿no? Es... Como el artista en la modernidad sabe, desde Baudelaire más o menos, al cine, que lo que está tratando es un elemento muy alto, en una época muy baja, si se pone en grandilocuente, en marmorio, ¿sí?, en predicativo, ¿no?, en serio, ¿no?, y música de Bach y levitaciones, dicen, no, esto no va. ¿Por qué? Porque el mismo espectador lo va a tomar como algo pasado, ¿no? Dice, es algo interesante esto, ¿no? Porque ve, ¿no?, y ve todo el entramado de la película con música de Bach, levitaciones, cita los cuadros de Leonardo da Vinci como una cosa pasada. En cambio, si el director empieza ironizando, que es tomar distancia con el mismo material tratado, ¿ya? Es como que da la otra mejilla de lo que está haciendo. Rebaja inmediatamente aquello que está haciendo. En el lado, digamos, alto, positivo, lo extraordinario es que están tan seguros de aquello que hacen, y que dominan y que expresan, que pueden tomarse el pelo a sí mismos. Dice un lugar común que la más alta forma de humor, de sentido del humor, ¿cuál es? Practicarlo con uno mismo. Estos films practican la ironía con lo mismo que están haciendo. Es como para rebajar, ¿no? Estamos haciendo algo alto, pero lo podemos rebajar, lo podemos ironizar. El famoso, bueno, no es más que una película. Eso es sentirse seguro y es ironizar sobre el material tratado. En cambio, si empieza con una cosa solemne, museística, el espectador lo ve con cierto efecto de museo. Dice, qué interesante que era esto, ¿no? Qué artístico, pero no lo ve como algo, o no lo siente como una vivencia propia. Si además la película o el film empieza a ironizar sobre la mirada, este tipo no ve nada. Y lo que ve, no solo no ve nada, sino que le quiere dar un lenguaje alto, poético, ¿no? Y acá, en este momento, en esa tragedia, ¿no? O sea, no solo no sabe ver, sino que no sabe, o mejor dicho, adorna de manera cursi, de manera quiche, aquello mismo que está viendo. ¿Por qué también es esto? Acá viene una patada donde corresponda para nosotros. Es porque el director autoconsciente no confía en el espectador de cine. No confía en nosotros. Bueno, algunos de nosotros un poco más. Pero en general no confía en el espectador de cine. Las razones son muy sencillas. El autor clásico podía confiar porque tenía la superestructura de Hollywood detrás. Entonces es como que si Hitchcock se dijera, no es que digo que se dijo esto, pero como si se dijera, bueno, pero total, mañana empiezo la otra película y después de otros meses otra, y hoy imagínense John Ford o Raoul Walsh que hacían 4 por año. Qué desesperación romántica podían tener de que no los iba a entender si pasaban de una película a la otra. Claro, el director autoconsciente no. El director autoconsciente dice no. Esto rápidamente tiene que ser una crítica de la mirada o de la manera falsa de mirar el cine, incluyéndonos a nosotros. Es como una alerta, de alguna manera, ¿no? Ustedes, nos dice, van a ver, ¿no?, esto mejor que lo está viendo, ¿no?, este tipo, ¿no? Como las películas se explican entre sí, ¿no?, como los mitos, ¿no? Recordemos que este actor, que no recuerdo cómo se llama, ustedes seguro lo recuerdan más, ¿no?, es el que hace de boludo en Mentiras Verdaderas. ¿Es así? Las películas se explican entre sí, los actores haciendo. O sea, aquel que se había fantaseado, que trabajaba de espía y todo eso, ¿no?, que era un chanta, todo eso, ¿no? Es aquel que ahora no está viendo eso. Eso es muy importante también, la ubicación de la repetición de los actores dentro de una determinada obra. Bien, perfecto. Sigamos entonces viendo lo que él no ve.
Ven como todo este aparataje busca algo superficial, ¿no? Busca algo arqueológico. Ahí está. Sería una visión polémica, bueno, el cine la hace continuamente, entre la visión arqueológica, ¿no? Como esos que están juntando cacharros en San Telmo, ¿no? En el sótano encontramos que es media taza de las invasiones inglesas, y no sabe qué carajo significa. Esta es también la mirada arqueológica. Y la mirada arqueológica puede tener el propio cine. Vieron que hay un despliegue terrorífico de técnica. ¿Eh? Como que pone al espectador diciendo, mire lo que es Hollywood hoy en día, lo que disponemos. O sea que Cameron se expone a decir, este hijo de puta, solamente una toma, solamente un aparatito lo que habrá gastado. Y reforzando esto todavía más, esta suerte de extensión, este personaje y el grupo este de la pandilla no ve nada. Vieron que entre las cosas que vemos ahí hay medio anteojo, medio lente, y una máscara, una muñeca, una máscara. O sea, el elemento de la visión y el elemento de la máscara. El elemento de la máscara que es lo que tapa la realidad. Y también una función carnavalesca que ya vamos a ver. La máscara es algo que tapa la realidad. Así que con las cosas que se enfrentan, con las que no lo ven, que no la citan, pues están buscando otra cosa, están buscando arqueológicamente, ¿no? Vemos entonces la mitad, algo para extender la mirada como unos anteojos y una máscara. Algo que tapa esa realidad. Para hacer una imagen similar a esta, creo que ya la estaba mencionando la vez pasada, pero bueno, como que es como una obsesión del cine autoconsciente. Es la excavación al comienzo en Irak o cerca de Irak, en Babilonia, del exorcista. Donde asistimos a una busca arqueológica de pedacitos y de cosas, ¿no? Pero arqueológica, esto es superficial, ¿no? Viendo las superficies, hasta que el que después nos enteramos, que es el padre Merrin, ve algo más. En que el cine va declarando continuamente la autoconciencia que hay una mirada ya arqueológica o museística, ¿no? Porque un arqueólogo puede tener datos tradicionales, hay grandes arqueólogos, ¿no? O grandes antropólogos, ¿no? Que saben dar un paso más allá. Entonces sería la visión superficial del pasado, la visión material del pasado y la visión simbólica, trascendente o históricamente crítica del pasado. El cine, por supuesto, o el cine de Cameron, como el de Friedkin, se propone como esta vía. Una vía que ve más allá de la mirada museística o antropológica. Sobre todo en una época con la que estamos, más todavía en la época del Titanic, que vino que es una especie de eterno presente. Si podemos ver en general lo que pasa, es que hay como una suerte de tachadura, obliteración del pasado, ¿no? Se ve como una suerte de presente continuo que las llamadas redes sociales y todo lo demás alimentan, ¿no? Si pudiéramos describir una de las tantas cosas de lo que está pasando en esta etapa de la movilización total, es eso. Para que haya una movilización, que cada vez nos movamos más, sin detenernos, ¿qué hay que eliminar? El pasado. No, ya no digo el pasado crítico, visto de A o B, ideológicamente marxista. No. Sino el pasado, el concepto de pasado. Tachar el pasado. El cine precisamente se ofrece o trabaja precisamente subrayando esa idea del pasado. Tanto la imagen del comienzo del exorcista como esta, ¿no? Tenemos una mirada que ve lo material y otra, la del propio director, pero que va a tener que sostenerse en el personaje del padre Merrin o en Rose, aquí, que por cierto vieron que se llama Rose Wit Whittaker. Dejemos el Whittaker. Wit en inglés quiere decir ingenio. Por suerte así ya lo usó Mankiewicz y mi amada All About Eve, la malvada del crítico, se llama Addison de Wit. Pero wit en inglés, aparte de ingenio, como el que tenía Oscar Wilde o Groucho Marx, esto es hacer con las palabras juegos, quiere decir pescar al vuelo algo, ¿sí? Por sobreentendidos. Por ejemplo, wit sería cuando una pareja de trucos entiende exactamente lo que está pasando. Así que el wit es una cualidad de pescar al vuelo lo que el otro le sugiere. ¿Está? El wit aquí en la película, ¿qué sería?
También, aparte del personaje de Rose. Pescar por encima de esa superficie material, una hilación, un lazo con el pasado. Mira, sigamos. ¿Cómo un director piensa a sí mismo? Lo que llamamos la económica de un film. La económica de un film es, ¿cómo vamos a decir? El símbolo interno, no sé si autobiográfico, puede ser autobiográfico, de cómo un director piensa la película en un sentido personal. Aquí hay una sencilla cosa, ¿no? Si comparamos esta suerte de grúa o de mano mecánica, obviamente los términos técnicos no son muy fuertes, pero una mano mecánica, ¿no? Una grúa, ¿no? Si la comparamos con la que usa la teniente Ripley al fin de Aliens, tenemos otro sentido, ¿no? Es el mismo objeto mecánico, ¿sí? Las mismas manos mecánicas, pero acá se está usando para invadir algo, meter algo o buscar algo material de lo que no se entiende. Y el final de Aliens evidentemente está usada en otro tipo de sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que esos elementos técnicos, como el cine mismo de De Griffith, puede utilizarse, la grúa esta o pala mecánica, ¿no?, como correlato contemporáneo de la armadura no de un caballero, sino de una dama andante para defender a su propia hija, ¿no? La hija que ha perdido en el tiempo y que recupera ahí, por eso se llama Newt, ¿no? O para esto, ¿no? O sea que el cine, ¿no?, aquí, y aquí dentro Cameron, utiliza el mismo tipo de elementos, estas manos mecánicas, que pueden ser reconfiguradas como elemento tradicional o ser usadas exclusivamente en este fin material. O sea que es una transformación, es el mismo elemento pero usado de dos formas distintas. Es el cine también jugándose a sí mismo. Utilizamos elementos mecánicos, pero esos elementos mecánicos, los que han leído el concepto de cine, los que no han leído, alguien piensa como que nuestra primera definición es que el cine es un ajuste de cuentas con el Renacimiento, lo estamos viendo, y con el romanticismo. Con el romanticismo ajusta las cuentas en el sentido de decir, no, la máquina es espantosa, horrible, me voy al campo. No, existe la máquina. Desde Baudelaire sabemos que eso, una vez instalada la revolución industrial, no vamos a acabar con las máquinas. Que más aún, cada vez vienen más perfeccionadas e invasoras. Pero ¿qué se puede hacer entonces? Desviarlas, siquiera simbólicamente, de su función meramente instrumental y volverlo instrumental en sentido simbólico. Tenía presente Cameron cuando filma el Titanic, ¿sí?, si estas manos mecánicas son aquellas que tenía, eso no nos tiene que importar absolutamente nada a nosotros. Nosotros tenemos que siempre interpretar la obra de arte y no al artista, ¿no? El artista como persona civil no nos interesa absolutamente nada, ¿no? Si quiere venir al seminario, encantado, le hacemos precio, no hay ningún problema, pero no nos tiene que preocupar. Así que un gran error de entender una obra de arte, tanto esta como del pasado, aunque del pasado gracias a Dios mucha biografía no tenemos, eso ayuda mucho, es preocuparnos si hizo aquello, si se casó con quién, si no sé qué, si le gustaba el dulce de membrillo, no sé qué. Eso no sirve absolutamente para nada. Por eso, afortunadamente, de los grandes artistas, hasta el barroco, no sabemos mucho que digamos. Y eso nos ayuda muchísimo. Así que nunca tenemos que creer al artista, sino a la obra de arte, ¿no? Ese es otro personaje, ¿no? Puede interesarnos, pero muy lateralmente. Lo que nos interesa es la obra de arte, ¿no? El famoso, que ya veo que ustedes no lo hacen, ya hace años que no lo hacen, pero cuando empecé hace 40 años, decía, pero Fareta, Hitchcock era consciente en ese momento. Yo qué sé si era consciente o no era consciente, ¿qué carajo nos importa eso? El tema es si lo estás viendo, no remontarnos al qué sé yo, al 21 de abril de 1960, cuando estaba haciendo Psicosis, a ver qué comió, llegó al estudio Universal y ahí se le ocurrió algo. Nosotros tenemos que ver lo que está en la obra, no el famoso se le ocurrió. De alguna manera se le ocurrió, pero a nosotros no nos importa el proceso psicológico que lleva a eso. Lo que nos importa es la puesta en escena. Así como si interrogamos un verso de
sé yo, de Machado, o de Cernuda, o de Shakespeare, no nos interesa la biografía, sino el verso, ¿no? El poema, las palabras que utiliza. ¿Está? Si utiliza ese mismo tipo de palabras o de temas, ¿no? en diversos poemas, ¿no? Ahí tenemos lo que se llama un étimon espiritual, ¿no? Por ejemplo, vemos que Hitchcock la tiene con la madre, o con cierta, ¿no? Entonces un étimon espiritual de Hitchcock es el hogar y la madre. Pero si hay mucha presencia de madre en Hitchcock, también nos está diciendo que en sus films hay ausencia de padre. ¿Está? Pero eso no nos tiene que interesar a nosotros si su padre, ¿no? Se llama Joseph, que vendía huevos y gallinas en Whitechapel, era el padre de Hitchcock en cuanto a los padres de ficción. ¿Se entiende? Ese sí puede interesarle al cura confesor o al psicólogo de Hitchcock, ¿no? O al vecino o a la mujer, pero no nos interesa a nosotros. Una pregunta. Sí. ¿En qué sentido la mirada antropológica y arqueológica es superficial? No me terminó de quedar muy claro. Claro, la mirada arqueológica es superficial en la medida si ve la superficie, quiero decir. Entonces si ve lo material. ¿Sí? Por ejemplo, San Telmo. Esta tacita, ¿no es cierto?, está hecha con porcelana de no sé qué y de todo eso. Pero ¿qué significa? Quiero decir eso. ¿Entiendes? No se ahonda en qué significa. Exactamente. Que no se ahonda en qué significa ahora que absolutamente cada vez nada, no solo en arqueología ni en antropología, sino tampoco en cine. La antropología es lo mismo, es el mismo caso. Es exactamente los casos. Es el corte del pasado. Es trabajar siempre con lo material sin pensar en lo que significa también como otro uso. La diferencia con nuestra época, con todas las épocas o las civilizaciones anteriores, esto es de Mircea Eliade, en un libro que se llama El mito del eterno retorno, que lo recomendaría como un libro para empezar a leer a Mircea Eliade, que es una especie de resumen de su obra. Nuestra, vamos a llamarla civilización, aunque técnicamente no es una civilización la nuestra, es una parodia de una civilización, pero la civilización industrial moderna es una anomalía en cuanto a todas las conocidas históricamente. ¿En qué sentido? Es la única civilización que se cree, que vive exclusivamente en el plano histórico o material, pero más aún, dice Eliade, que a su vez el hombre exclusivamente es el creador de esa historia. Lo repito. Es una época que piensa que solo vive históricamente, ¿sí? Pero históricamente en el presente, ¿no? En la historia, ¿no? Y que esa historia la está haciendo el hombre. O sea que nosotros hacemos la historia. Aún Marx negaría eso, porque si bien decía que la historia se hace en cuanto a producción, la producción no quiere decir que la hace necesariamente el hombre. ¿Por qué? Porque la producción capitalista veía una alienación, esto es que el obrero se convertía en otra cosa, ¿se entiende? Así que aún podríamos casar al tradicionalista y cristiano y conservador, supuestamente, Eliade con Karl Marx, ¿sí? Ese es otro bien truco que hace la sociedad hoy llamada global. Separar, mediante la universidad o el periodismo o lo que fuere, o cursos privados también, distintos tipos de pensamiento, mechando las diferencias, ¿no? Y no viendo la igualdad de características. Es indudable que si Carlos Marx y Baudelaire se sentaban a tomar un Pernod, no iban a ponerse de acuerdo en algunas cosas, pero que veían la sociedad burguesa y al personaje de Burgués de la misma manera, seguramente esto es así. ¿Está? Por eso el cine es un gran unidor, ¿no? Es el símbolo, ¿no? El símbolo une. El diablo separa. Así que otra manera de hacer este tipo de separarnos es tratar de que no se vean este tipo de homologías. Así que es un ser exclusivamente histórico y piensa que él hace la historia. Lo cual a esta altura, si cualquiera de nosotros puede vivir en Berlín o en Nueva York, con lo que está pasando en el mundo, piensa que él hace la historia, es un boludo. O un esclavo, o tal vez las dos cosas. ¿No? ¿Sí? Si participa de la historia, ¿no? Jones en Nueva York, en Wisconsin, está haciendo la historia. Yo no creo que Obama crea que está haciendo la historia, ¿no? Es simplemente un gerente. Así que ya es un error suicida.
¿no? Pensar que la historia la estamos haciendo nosotros, ¿no? Y que se vive exclusivamente en el plano histórico. Bien, sigamos. ¿Ven ahí qué fue primero o después? Eso no importa. ¿Ah? La dibujó en bola, desnuda. ¿Ah? Más allá de lo erótico, es interesante porque estamos, él fracasa porque busca lo material. ¿Se acuerdan que hablamos de la operación alquímica? Si el alquimista va a buscar exclusivamente lo material, la operación alquímica se le va a la mierda. Y a este se le fue al carajo. Pero encontramos esa tierra o esa arena, o Dios sabrá qué, arcillosa. ¿Ah? Y inmediatamente lo que descubre, mediante un proceso que no sabría explicar y que no interesa a los fines, que ve un desnudo. Desnudo, arcilla, fondo del mar, líquido amniótico. ¿Ven cómo todo se va juntando para la idea de un nuevo nacimiento? ¿Está? ¿Está así? ¿Está? Final del exorcista, más o menos el final. El padre Merrin, cuando ve que el demonio este no sabe hacer el exorcismo, lo agarra a piñas, ¿no? En esa suerte de ring que se ha vuelto la cama. Pero vamos a ver, cuando ve que él lo posee y va a atacar a la chica, ¿qué hace? Se arroja por la ventana, ¿no? Cae todo, todos los escaloncitos. Llega el policía, esto es la ley y la maternidad. La maternidad y la ley están en un mundo que no entiende. La nena está en posición fetal. Tenemos la apertura del cristal y si vamos abajo encontramos la sangre del padre Merrin. Así que tenemos todo el proceso de un parto o de una nueva vida, que tanto la madre, que asiste a un nuevo nacimiento de la hija, no comprende. No porque sea tonta, sino porque ha estado educada fuera de esa puerta donde estaba el padre Merrin. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, pero todo esto de posición fetal, el vidrio que se rompe, ¿no? Y la sangre está sostenido porque Friedkin me decía al camerama, acordate que estamos haciendo un thriller. No están preocupados si va al festival no sé de qué poronga. ¿Sí? Mirá que esto es un thriller, ¿no? Acá es un thriller. Entonces por eso cumplían con esto. ¿Sí? En cuanto el director dice, no, mirá, a esto le hacemos una cosa y le ponemos una música, ahí sonábamos. Es lo que nosotros llamamos estado de transparencia. Quiere decir, la película en un primer nivel visible, tiene que ser transparente para todo. ¿Por qué se tiró por la ventana? ¿Por qué el vidrio se rompe? ¿Por qué se rompió la cabeza? Después de caer 400 escalones. Entonces después se ve la posición fetal, ¿sí? La ruptura esa como un parto y la sangre. ¿Está? Mientras tanto está la nueva vida y la muerte, o esa nueva vida gracias al sacrificio del padre Carras. ¿Se entiende? Entonces, todos esos elementos simbólicos tradicionales, lo que Mary Douglas, antropóloga, pero que tenía conocimientos simbólicos, llama símbolos naturales. Son símbolos naturales. Así como es el símbolo sencillo del árbol en el surco, ¿no? Es un símbolo fálico entre tantas cosas. Pero también es la fructificación y todo eso. En el cine, si se hace sosteniendo un género, miren que esto es un thriller, esto es un melodrama, esto es un policial, esta es una de aventuras históricas, se puede poner todo eso. En cuanto el director se avergüenza, vamos a decir, de lo que está haciendo y quiere, no sé, elevarse, ahí se hunde. Y ahí se logra el verdadero kitsch. En cambio, cuando el director se afirma en el género, logra hacer ese tipo de cosas. Porque ¿qué sería el género? Sería el troquel, los pies en el plato. A partir de esto, de este estado de transparencia, podemos sostener todo lo demás. ¿Está? Bueno, además el libro, ¿no? Está en un cuaderno, en una carpeta, ¿no? El libro que se abre, esa arena arcillosa, la caja fuerte, una contradicción de esa caja fuerte, esperaban encontrar ese diamante, ya lo vamos a ver el diamante, ¿no? Y aparece desnudo, ¿no? Ellos están asistiendo a una cosa que no entienden, ¿no? Todas esas máquinas que utilizan no sirven para nada. Ahora Cameron dice, yo utilizo las mismas máquinas para otra cosa. Lo que hace Cameron es volver a Griffith, ¿no? Es decir, yo le saco la cámara a los yanquis. No la inventé yo, hasta la inventó un francés que pensaba totalmente distinto a mí, pero la uso de otra manera, no para controlar a mis obreros saliendo de la fábrica, ¿sí? O a mi nietito tomando la sopa. La uso para otra cosa. De Griffith al Titanic corre la misma dirección de sentido. Si la sabemos o tenemos ganas,
no nos interesa buscarla. Sigamos. Y ahora, ahora sí. Es decir, lo que acababa de decir de eso de la arcilla. No teníamos esta arcilla en este momento, mi teoría y mi interpretación se iba a la mierda. Pero es él que me hace pensar. ¿A qué se ha dedicado? ¿Se acuerdan que después nos vamos a entender que fue actriz de cine, fue la primera mujer que voló, todo eso? Pero regresa al arte tradicional por excelencia, que es el de la alfarería. El trabajar con arcilla. ¿Está? Adán, en hebreo, quiere decir arcilla. Porque nos formó por primera vez con arcilla. Se ve que el clima de la tierra Medio Oriente era medio arcillosa, ¿no? Acá podemos usar Misiones, por ejemplo, para esa simbología. ¿Se entiende eso? Está utilizando un torno. Ha pasado por todo eso, pero regresa a los 100 años, regresa a lo tradicional. Entonces tenemos esa simetría entre la arcilla o esa arena arcillosa del fondo del mar que sale de la caja fuerte y esta. ¿Está? Aparte del círculo, ¿no? Sigamos. En los colores, porque están viendo que se llaman Mir. Ellos están en una nave rusa, ¿no? Mir quiere decir tiempo en ruso, pero y tiene los 3 colores de hoy la actual Federación Rusa, la de Vladimir Putin, que son blanco, azul y rojo. Ahí está. O sea, está. ¿Dónde lo fue a buscar? A la realidad. En la bandera de la Federación Rusa. Alquilaron el barco, ¿no? Putin por unos mangos agarra cualquier... ¿Sí? Y ahí vienen los 3 colores que van a regir la película, que son el blanco, el rojo y el azul. ¿Está? ¿Sí? El blanco el iceberg, el azul el color del mar y el mar mismo, el rojo el vestido cuando ella intenta suicidar y después algunas variantes que ya vemos. Ahora bien, estos 3 colores son los que en la tradición hindú o védica se llaman los 3 gunas. Los 3 gunas son los temperamentos en los cuales cada uno nace. Sería como, por ejemplo, las versiones del carácter del humor melancólico sanguíneo en la medicina occidental, pero son como, aparte de los 3 temperamentos, 3 fases de la vida que uno va atravesando. El blanco es el del comienzo, los sin pasiones. El segundo, que sí lo conozco, no me acuerdo, el rojo, ¿no? Ya que nuestro idioma es indoeuropeo. Ese sí me acuerdo cómo se dice en sánscrito. El rojo se dice rajas. Es el color de la pasión. Es el color, ¿no? de la pasión, el momento de la pasión, en el cual uno deja de ser blanco, puro o nibio. Y el azul, azul oscuro o negro, ¿no? Se utiliza según el grado de simbología, es cuando la vida se termina. O esa fase de la vida se termina. Es la operación alquímica en su última fase. Cuando Hernán Cortés, más allá ahora de ser acusado de no sé qué cosa, dice a sus seguidores que va a quemar las naves, no sé si quemó las naves, pero aparte de quemarlas, está hablando un lenguaje alquímico. Cuando se queman las naves quiere decir que no se puede volver atrás y esa fase, ¿sí?, de la vida, o esa fase de una conquista terrena o espiritual o de una aventura, se termina. Esos son los 3 gunas de la tradición hindú. Los 3 gunas entonces son 3 temperamentos y 3 fases de la vida. Pasamos de lo blanco, la pubertad, lo abierto, al rojo, la vida de la pasión, la vida intensa, el quemarnos, y al quemarnos nos convertimos en ese azul oscuro o en negro. Si la fase funciona bien, el experimento funciona bien, si la operación alquímica funciona bien, volvemos al color a lo blanco. ¿Sí? Si sale mal, como este, sonamos. Si solamente buscamos lo material. Por cierto, nota a pie de página, ese es el famoso color blanco de la ballena Moby Dick. Bueno, película con la cual, novela con la cual esta obra tiene mucho que ver. Ese es el color blanco. ¿No? Eso está obsesionado a Ahab por liquidarla. ¿No? Está liquidada. Porque ve en ella eso, es inacabable, es interminable. ¿Está? Perfecto. Bueno. Entonces esto, más allá de que
lo he leído, me lo han enseñado, de los Gunas, esto no lo tiene por qué saber ni Jones, ni García, ni Rocatagliata, ni Schulz en Alemania. ¿Está claro? Ahora, cuando lo ve, ¿sí?, asiste al mismo proceso de iniciación mediante el uso de los 3 colores. Es como en Vértigo. Vértigo, Hitchcock usa, hasta musicalmente, el elemento básico, o algunas cosas básicas, no fundamentales, de Tristán y Isolda. Desde la música partes de la música de Wagner, que recrea Bernard Herrmann, hasta un montón de cosas, la pérdida en el bosque, todo eso. Ahora bien, estos mismos espectadores del año 58 no conocen ni el mitologema artúrico de Tristán y Isolda, ni han escuchado a Wagner, que es bastante arduo de escuchar, pero al ver Vértigo, esto para mí es muy importante, al ver Vértigo, asisten como primera vez, virginalmente, al mito. No necesita ser recreado. O sea que el cine tiene todo este lugar binorma. Si reconocemos esto, lo podemos reconocer culturalmente, pero podemos seguir la película. Si alguien no ha leído a determinados autores o ha asistido a mis seminarios, no importa, porque puede seguir el mismo tipo de intensidad. El mito es un relato originario. Si es un relato originario, el soporte que utilice no importa. Lo que dice, lo que sostiene el mito, que por otro lado es muy amplio, no es una cosa reductiva o reducida, no es una grajea, va a seguir funcionando igual. Si millones de espectadores ven Vértigo, Titanic, y no oyeron hablar el tema, la frase rito de iniciación, o metamorfosis, o transformación, o muerte y resurrección, no importa. ¿Por qué no importa? Porque al acceder físicamente, emotivamente, que también es intelectual, a esa emoción que provoca la obra, ¿sí?, sufren, padecen y gozan el mismo tipo de resultado del mito originario. ¿Está? En cambio, si yo el mito se lo hago alegoría y le empiezo a meter, ¿no? ¿Sí? Cosas, no sé esta película, pues ya directamente este director creo que estará más enterrado que su propia obra, una que se llamaba Excalibur, un director inglés, John Boorman, ¿no? Hay un momento en la saga de Rey Arturo que la espada, Excalibur, al Rey Arturo se lo da la dama del lago. Y este boludo imagina que es una mina que está haciendo caza submarina y está abajo de un lago con una espada. Esa es la tecnificación y la materialización del mito. ¿Está? ¿Sí? O sea, no hay que ilustrar el mito. El mito hay que ponerlo en escena. ¿Está claro? No se trata de bajar un cuadro del Museo del Louvre, ¿no?, o determinada música sacra de una discoteca para decir, miren que esto va para este lugar. Se trata de hacer todo lo contrario. Creo que, al contrario, el artista que sabe poner en escena eso sin caer en las ilustraciones es el más grande, ¿no?, y el más útil. ¿Por qué? Porque trata de transmitir la misma emoción, que también es el sentimiento y el sentido, de la manera cuasi originaria en la cual ese mito fue expresado. ¿Está? Sobre todo por el cine, que es mímesis completa. ¿Qué quiere decir? Nosotros asistimos a la mímesis completa, ¿no? O sea, la reproducción física de todo esto. No es que en el teatro, la pintura o la ópera de Wagner, precisamente, buscara hacia 1860, por ejemplo con los Nibelungos o con Tristán y Isolda, este mismo tipo de resultado. ¿Pero qué veía? Ahí sí, Schulz, ¿sí?, o Hoffman. Y veía unas mujeres bastante voluminosas, ¿no?, con pelucas rubias que trataban de reproducir unos Nibelungos. Y ahí venía la visión, ¿sí?, museística. Ahí venía la visión antropológica. En cambio, si decimos que Tristán y Isolda es alguien, un supuesto amigo que le encarga que siga a la mujer de otro, y que la prohibición y la pierde y van al bosque y todo eso, ese espectador, que no tiene que ir a Bayreuth y sacar entradas cada 10 años más o menos, accede al mismo tipo de sentimiento, emoción, intelección del mito originario. Lo contrario de esto es lo que Karl Kerenyi, el mismo que creó el término mitologema, llama tecnificación del mito. Tecnificación del mito. Tomar algo mítico, una figura, y utilizarla en sentido exclusivamente técnico, propagandístico. El más conocido y más terrible del siglo XX fue la esvástica
usada por los nazis, que no tenía absolutamente nada que ver ni con la raza aria ni con la raza superior. Era un elemento de lo que se llama karma. Vieron que es un engranaje, es el engranaje de la vida, ¿no? Y fíjense que eso consiguió hacerlo en los años 20 y 30 con, digamos, más o menos creo que podríamos estar de acuerdo, con el pueblo más culto que había en ese momento en la Tierra. Recuerden lo que era Alemania culturalmente, filosóficamente, lingüísticamente, técnicamente y musicalmente. Entonces, ¿cómo ese pueblo se pudo tragar semejante sapo, ¿sí?, de tecnificación del mito? ¿Sí? Eso es muy peligroso, ¿no? Ya tenemos las pruebas históricas de utilizar técnicamente, un elemento mítico. ¿Se entiende? ¿Está? Es la utilización parcial, técnica, política, ideológica o comercial de un determinado tipo de elemento. ¿Está? Bueno, seguimos. Bueno, sí, por favor. ¿Ese helicóptero puede ser tomado como un eje vertical? Y sí, ¿no? Sí. Sí, exacto, es así. ¿Pero qué es? Un helicóptero. ¿No? Sí. Ya. ¿Está bien? Es eso. Mientras sea un helicóptero, se puede mirar arriba, todo eso, es eso, ¿no? Todo tiene que ser en la primera historia. ¿Pero para qué la primera historia? Para que esto sea democrático, para que todo sea arte para todo. Es muy curioso que mucha gente se declara, obviamente en sus pisos lujosos, como progresista, de izquierda, y prefiere un arte que no lo entiende ni la madre. Es muy curioso. No se supone que es para todos, no se supone que hay que repartir socialmente. ¿Sí? ¿No es así? Y entonces, ¿por qué propone, defiende y hasta colecciona esos mamarrachos alegóricos que lo primero que hace es dividir a la gente? ¿No? ¿No le parece muy curioso? Y que el aparentemente tan ávido de dinero y capitalista Hollywood haya creado desde Griffith un arte que pueda ser verdaderamente democrático y que tenga una doble entrada. También sabemos que Hollywood no era Harvard. O sea, fue algo como esto que bajó, como esto que trae la verdad u otra verdad vertical a ese lugar donde se habían visto las cosas superficialmente. ¿Verdad? Por algo tiene 100 años también Rose, ¿no? Aparte de la verdad centenaria, porque viene del momento originario en el cual se hizo el cine. Entonces, mirá, podemos llegar. Es un helicóptero, es desde el cielo, desde lo alto, que llega el cine clásico, centenario, para contar la verdadera historia, en esa suerte de Leviatán, o de barco Pickwood, como el Moby Dick, que no ha visto nada, que ha visto superficialmente, y ahora le va a contar la verdadera historia. ¿Sí? ¿Podemos seguirla así? Pero seguimos viendo que es un helicóptero, una señora de 100 años, que se dedica a la alfarería, como muchas señoras y señores. ¿Está? No se fue nunca del cuadro trazado. Eso se llama, aparte de puesta en escena, composición de lugar. La composición de lugar es un término creado por San Ignacio de Loyola, el creador de los jesuitas, donde ahora tenemos el Papa y nuestro. Bueno, ustedes saben que los jesuitas son grandes adelantados a lo que fue el cine. Incluso la linterna mágica es una creación de los jesuitas. Los ejercicios espirituales consistían o consisten, ya que yo no los he hecho, en vivir, representarse muy mentalmente, con todas las posibilidades, la pasión de Cristo. Pero no la pasión, por ejemplo, de la cruz, sino qué madera era, cómo corría la sangre, de qué forma eran los clavos. O sea, puntualmente, ¿no? De ahí que algunos quedan terriblemente agotados o abandonan. Pero ya San Ignacio, en ese caso Ignacio de Loyola, anota. Pero ¿y nuestros hermanos que carezcan de imaginación? Otros hermanos que tengan más imaginación harán unos dibujos, unos diseños para subsanar esa carencia de imaginación de aquellos que no pueden representarse tan vívidamente las cosas. Si hacemos esto, la composición del lugar y la linterna mágica, la influencia del jesuitismo en el cine creo que es bastante clara. ¿Está? ¿Se entiende? Perfecto. Bueno, entonces representar eso vívidamente. Si no se puede representar vívidamente, sí. Pero esto es fundamental, la composición del lugar. La composición del lugar es también lo que Aristóteles llama diégesis. En la poética de Aristóteles existe la palabra diégesis. Quiere decir composición del lugar. La composición del lugar de San Ignacio, los ejercicios era como era el Gólgota, ese día que lo crucificaron hacía calor, etcétera, etcétera.
La composición del lugar, o diégesis, creo que más famosa del idioma castellano, creo, no sé cómo van las cosas en la enseñanza, es el comienzo del Quijote. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Ven que ahí es diferente con el cine. Si no conociste La Mancha, ¿no? Yo por suerte estuve por ahí, ¿no? ¿Qué es La Mancha? El lugar central de Castilla, donde está entre Madrid y Toledo. Entonces el lector, si conoce una nota a pie de página, ¿qué sabe? Que el Quijote se va a desarrollar en un lugar seco, ¿sí? Donde hay molinos de viento, se cultivan aceitunas, ¿sí? Vino, ¿se entiende? Esa es la descripción. Que por supuesto él después va a dar burros, o el que va a montar Sancho Panza. Entonces ese es un elemento. No es que el cine supere, viene después de Cervantes. El cine puede hacer esta diégesis y decir, mira, esto se desarrolla en un lugar como Vietnam, hacia 1968. ¿Y qué hay? Color verde, mosquitos, ventiladores de techo, napalm, etcétera, etcétera. ¿Está? Eso entonces es composición del lugar, o diégesis. Vamos a contar una historia que está compuesta de esta serie de elementos. ¿Sí? Aun si el film o el relato tiene un cruce, una variante fantástica, tiene que estar justificada por la primera historia que se ha elegido. Pensemos en películas como El Exorcista, como películas de John Carpenter. Si hay un desvío, vamos a llamarlo desvío, un cruce fantástico, lo fantástico también tiene que tener su propia diégesis. ¿Sí? Drácula. Es fantástico. Se está haciendo bastante real el conde Drácula, ¿no? Obviamente que también en una metáfora de los chupasangres en la Inglaterra victoriana, capitalista, de 1890 y escrita por un irlandés, ¿no? Cierra todo perfecto. Pero tiene que representar que es un tipo que diegéticamente, ¿qué pasa? No se refleja en los espejos, le tiene terror al crucifijo, al ajo, ¿sí? ¿Entiendes? Puede dormir en un ataúd con de su tierra natal. Todo eso es símbolo. Pero primero Stoker y después los grandes directores de cine dicen, es fantástico, pero no nos movemos de esto. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces la diégesis también puede ser el punto de partida de ficción, aún en un sentido fantástico. ¿Está? Bien, sigamos un poco. Meneroto con el muñequito y todo eso, ¿no? Es Jorge Rial, ¿no es cierto? Y no sé quién más, porque lo único que conozco, chimentando sobre el mito, ¿no? Se llamó así, se casó, qué sé yo, Toda historia es eso, es un chisme de media tarde. O sea, el cine, la cultura occidental, puede convertirse en eso, en una serie de trivia, ¿sí? Salvo que venga algo, el personaje, y el cine. Todo puede rebajarse en un chisme, en una trivia. ¿Está? O como diría Heidegger, en una avidez de novedades, que es lo mismo. La avidez de novedades es eso, cambiar continuamente algo para que nada quede fijo y no se traslade tampoco a lo anterior. La avidez de novedades es la forma, filosóficamente alemana de hablar de los chismes, o de la moda, o de la producción industrial. Tiene que cambiar todo, ¿no? Para que haya una avidez de algo nuevo. Un corte de pelo, lugares de moda, automóviles, sectas, supuestas ideas políticas. Hay que cambiarla continuamente. Hay que cambiarla como, ¿no? Como el largo de las polleras y el largo de los cabellos y de todo eso. El otro es no lo fijo. La tradición es lo móvil, que parte de determinado momento y haces esas metamorfosis a partir de un determinado elemento fijo. O sea, todo arte, toda tradición tiene un elemento fijo, ¿no? Y un elemento móvil. El fijo es el mito o la mitologema. En algún momento, en aquel momento, en hilo tempore pasó esto. Y tiene otro momento que es muy rico, que es el momento de modificación. ¿Está? Es como que cada modificación dice su porqué. ¿Está? Esto pasa, por cierto, también en la mejor poesía del siglo, ¿no? En Rapin, en Eliot, en Cavafis, en Wallace Stevens. Pero de nuevo, ¿qué pasaba? Estos poemas eran dificultosos de leer para esa educación primaria o secundaria que cada vez se alejaba más. Bueno, hoy en día directamente no creo que puedan leer a Gustavo Adolfo Bécquer si seguimos así. Y además eran reducidas como objetos los libros. El cine se propuso entonces los mismos fines que estos poetas, que estos músicos, pero
logró adecuarlos a la mentalidad y a la forma industrial. ¿Se entiende? Pero todo puede ser reducido también a una suerte de chisme. Veamos un cachito más. Otra sutileza de eso. Tiene 100 años. Y si tiene, no sé cómo si ya tendrá un poco de Parkinson, un poco de... ¿no? Se olvida de algo, pero se olvida de algo cotidiano. ¿Sí? Las píldoras, todo eso. De lo que no se olvida es lo fundamental. ¿Sí? Así que eso también sería otra respuesta polémica al uso de la memoria, del pasado, del recuerdo. Este personaje, que tal vez sea el cine, o la tradición, se olvida de los elementos o de las cosas cotidianas. Está bien que las píldoras se las tiene que tomar, no jodamos, ¿no? Pero de lo material, de la salud material, no. Recuerda aquello que tiene que recordar. Tiene una memoria selectiva. Esa memoria selectiva es la tradición. No pierde el tiempo. Puede tener epocalmente, como está construido como criatura de su época, con 100 años y tiene ciertas nanas y ciertas cosas, pero a diferencia de eso, recuerda aquello que es esencial, ¿no? Y que puede representar, o que el cine se va a encargar, o que el mismo cine, la película que vamos a continuar viendo, se va a encargar de representar, ¿no? Entonces serían como esas dos memorias, ¿no? Sería la memoria, sería como hemos visto hasta ahora las dos visiones, la visión material, arqueológica de las cosas, y ahora tenemos las dos memorias, los dos pasados, ¿no? El olvido de cosas cotidianas, aunque nadie dice que no son útiles, el tomar determinado medicamento, yo qué sé qué, y la memoria selectiva, que es la memoria estética o la memoria filosófica, o la función del mito, ¿no? Que es actualizar el instante originario. Actualizar no quiere decir traerlo tal cual, sino buscar el modo, el medio, el sostén de actualizar ese momento. Bueno, seguimos la próxima. Gracias.